Buenos días, chicos, chicas. Hoy día en el área de historia vamos a trabajar un tema denominado Fuentes y Ciencias Auxiliares y Cooperativas de la Historia. Todas las ciencias tienen una materia prima, es decir, un elemento clave del que emana toda la información que contiene. Y la historia no es una excepción. Todos los datos de la historia nacen de las fuentes históricas y sin ellas no sería imposible conocer o especular sobre los hechos sucedidos a lo largo de los siglos. Para conocerlas, en esta sesión vamos a hablar sobre la clasificación de las fuentes históricas. ¿Qué son las fuentes históricas? Nos dicen que son la materia prima de la historia, siendo todos aquellos documentos escritos, orales, físicos y electrónicos que nos transmiten una determinada información sobre hechos sucedidos en el pasado y que nos permiten realizar teorías e hipótesis sobre los eventos históricos. Estas fuentes históricas se clasifican en fuentes primarias o directas. Son todas aquellas que podemos considerar de primera mano, que no han sido modificadas por ninguna persona, por lo que son la forma más objetiva de conocer y estudiar la información sucedida en el pasado. Existen ejemplos de fuentes primarias, como por ejemplo los libros, son todos aquellos que son de una primera edición. Los restos humanos, como ustedes pueden observar allí, los restos humanos, ya sean restos de acciones humanas como las que podemos encontrar en los yacimientos arqueológicos de la prehistoria. Las fuentes orales, estas fuentes orales son de personas que han vivido una serie de hechos. Las publicaciones, distintos tipos de publicaciones, como pueden ser investigaciones o tesis que fueron publicadas en la época. Aquí tenemos, por ejemplo, una publicación de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Miren, ya están escribiendo artículos relacionados con la pandemia que estamos viviendo ahora, el coronavirus, donde tienen un acceso libre para que consulten toda la sociedad peruana. También tenemos el material audiovisual, un tipo de fuente muy moderno, siendo toda aquella grabación o audio o visual que muestra los hechos tal y como fueron mediante las imágenes del momento histórico. Seguimos. Las fuentes secundarias han sido elaboradas con posterioridad al periodo que se está estudiando y son obra de los historiadores. Fundamentalmente son los libros de texto, los manuales, los estudios científicos y artículos de revistas especializadas, de periódicos, los gráficos y los mapas temáticos. ¿Cuáles son esos ejemplos de las fuentes secundarias? Tenemos biografía. Mire, la biografía de Juana de Arco, por ejemplo, ¿no? La biografía de Adolfo Hitler, que son los resúmenes de la vida de una cierta persona. Enciclopedias, ¿no? También tenemos enciclopedias, que son los textos de consulta que contienen una gran cantidad de información proveniente de las fuentes primarias. Críticas literarias, ¿no? Que son el análisis literario, reseña de una obra, que se puede considerar también una fuente secundaria. Tenemos tratados de arte. Aquí está esta pintura, la Mona Lisa, ¿no? De la Gioconda, donde tiene un estudio muy importante a nivel mundial. Son obras que incluyen un compendio de varias obras de arte, analizándolas y enumerándolas. También artículos de investigación. Aquí tenemos una investigación sobre el nuevo coronavirus. Tenemos otra investigación y también se está
se ha hecho un estudio sobre si es cierto que nuestro héroe de Arica se arrojó del morro de Arica. Ya cuando nosotros regresemos a clases, ¿no? Ahí yo les explicaré en qué consiste esa hipótesis que se está sustentando hasta la actualidad. Muy bien, seguimos. Veamos las ciencias auxiliares de la historia. Nos dicen que las ciencias auxiliares son aquellas disciplinas dependientes de la historia y que no tienen autonomía científica. Existen para conocer algunos sectores especializados de la historia. Veamos cuáles son esas ciencias. La paleografía, por ejemplo, tenemos la paleografía, ¿no? Está destinada al estudio de las escrituras y signos antiguos, juntamente con la epigrafía, que estudia las inscripciones. Esta es una inscripción de piedra. También tenemos la numismática, que estudia las monedas y medallas antiguas. También tenemos la bibliografía, ¿no? Que se refiere al conocimiento de libros y códices. La paleontología, que estudia los fósiles de los seres orgánicos que habitaron en nuestro mundo en épocas pasadas, como las imágenes que hemos puesto en la anterior página, ¿no? Tenemos la cronología, que enfoca específicamente el ordenamiento temporal de los eventos. La heráldica. Ustedes dirán, ¿qué será la heráldica? Si ustedes tienen tiempo, entren a internet y averigüen de dónde procede su apellido. Allí les va a indicar, esta ciencia les va a indicar de qué año, de quién fue su primer antepasado y desde allí, si emigró a América, cómo fue, para que tengan ustedes el apellido. La heráldica describe y analiza las figuras y representaciones típicas de los escudos de armas muy frecuentes en las familias de alcurnia de las épocas pasadas. La codicología, que es la disciplina que centra su estudio en libros antiguos. Aquí, por ejemplo, tenemos un libro antiguo. La historiografía. Aquí tenemos la historiografía, a menudo considerada la metahistoria, es decir, la historia de la historia. Se trata de una disciplina que investiga el modo en que se construye la historia oficial de las naciones y el modo en que ésta fue preservada en documentos o en escritos de alguna naturaleza. Tenemos la literatura, también la arqueología, que es el estudio de los restos antiguos de las sociedades humanas, ¿no? Que pueden ser libros, formas de arte, ruinas, herramientas. Tenemos la lingüística, la cartografía, la etnografía, la filosofía, la economía, etc. Las ciencias cooperativas de la historia. ¿Qué son? Nos dicen que son aquellas que tienen un valor científico por sí mismas. Algunas veces la historia solicita su cooperación y otras veces ocurre al revés. La historia entonces se convierte momentáneamente en una ciencia cooperativa que ayuda a otras ciencias. Veamos cuáles son esas ciencias cooperativas de la historia. La geografía, ciencia que ubica el lugar donde ocurrieron los hechos, describiendo el suelo, los accidentes, la flora, la fauna, el clima. Tenemos la sociología, ciencia que trata de las condiciones de existencia y desenvolvimiento de las sociedades humanas. La antropología, que estudia las características físicas de los hombres de los distintos pueblos de la humanidad. La economía, que es la administración recta y prudente de los bienes, de nuestra riqueza pública, ¿no? De los intereses económicos, etc. Tenemos la demografía, que es el estudio estadístico de una colectividad humana y de los diferentes fenómenos que influyen sobre su composición y evolución. Bueno, pues chicas y chicos, nosotros terminamos la clase. Ya, espero que les haya gustado y luego les voy a dejar
su tarea para que la desarrollen. Gracias. Bueno, estudiantes, ya que hemos concluido la sesión, por favor les pediría que los jóvenes que todavía no han entregado su primera y segunda tarea, por favor la hagan. Es muy importante para que puedan tener sus notas. Ustedes saben que cada tarea es una nota que estamos contribuyendo. Gracias. Hasta pronto.